Me presento, si a ustedes les parece. Hola, genial. Bueno, como bien dijo Gorra, mi nombre es Jonathan Baldovino, yo soy Chief Ideation Officer. Es como un CIO, pero la I es de Ideation. O básicamente soy el tipo que tira ideas. La realidad es que dentro de la empresa pasé por un montón de cargos, desde marketing, comunicación, una gerencia general. La realidad es que me aburrí, un día dije, che, me voy, me aburrí. Y me dijeron, no, quédate, me pagan por no hacer nada, es genial. Con lo cual eso me da tiempo. Y hay una realidad concreta que es, para tener ideas hace falta tiempo. De lo contrario, no hay ideas. Sin embargo, en la Argentina sucede algo que es la cultura ninja. ¿Cuál es la cultura ninja? En Estados Unidos es muy normal escuchar, por ejemplo, el developer ninja, el community manager ninja o el online marketing ninja. ¿Para qué es el ninja? Salvando distancia de la figura negra de artes marciales, el ninja verdaderamente existe, es una figura de Estados Unidos y es el personaje que hace más de una cosa. Estados Unidos es el país de la especialización. Las personas se especializan en hacer cosas. Entonces, una persona que desarrolla en un lenguaje, por ejemplo, .NET, desarrolla en .NET. Sin embargo, en Argentina hay que desarrolla en .NET y te maneja un poquitito de PHP, y sabe un poquito de servidor, y un poquitito de Java, y un poquitito de todo. A su vez, el Community Manager, aparte, ¿quién escuchó hablar de Community Manager últimamente? Levantás una baldosa y alguien habla de un Community Manager. ¿No? Más o menos. Bueno, es una figura bastante interesante, le pido que busquen al respecto. Ahora, lo interesante es que el Community Manager tiene que hacer una actividad. Sin embargo, en Argentina, el Community Manager hace de todo. Hace lo que tiene que hacer el Community Manager, pero aparte crea el contenido, manda la campaña de email, hace la campaña de AdWords, tiene que saber de HTML, instalar un WordPress, con lo cual es un Community Manager ninja. Y el argentino es un emprendedor ninja. ¿Por qué es un emprendedor ninja? Y porque están acá sentados viendo cómo Caxo esto les sirve para sus proyectos, con lo cual después tienen que ir a atender el teléfono, hacer la factura, ver el remito, tienen que saber de contabilidad, de gestión, de management, ¿sí? De liderazgo. Entonces, ¿en qué momento del día se les va a ocurrir una idea? Bueno, entonces, no son baratas las ideas. Por eso se vende. De por sí hay un muchacho a esta misma hora y que se quiere ir, puede ir, baja a pagar el primer piso, va al Zoom y hay un flaco que habla de más o menos cómo es el proceso para que se le ocurran ideas. Así que si alguien se quiere ir a esa parte, va. Bueno, en fin, la palanca no la encontraron. Vamos a ver si se puede defender un poco. Leen ahí abajo que dice, ¿saco la botella? Sí. ¿Saco la botella? Gracias. El micrófono. Ansgar? Ja, der er jeg. Ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er det her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Ja. Ja, så jeg har fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Så skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei. Men det skal være en tann? Nei, det skal være fort gjort, det kan vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så blar du over på neste side, da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake. Tar tak der. Der. Så er du tilbake til den teksten du hadde sagt. Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Da er lukket der, ligger alt lagret inni der. Ok, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her. Nei, alt ligger lagret inni her. Ja, i tilfelle du setter fyr på, eller ja, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, for det er noe med det at når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Bra, Jørg? Ja, men før du går, jeg må gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake.
Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott! Kjempefint. Ja, men du, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Du åpner fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det altså. Du åpner fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Den sitter den der. Å ja, i den ja. Alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Det skulle vi kanskje tenke på. Bueno, este video habla un poco cómo es el proceso de adopción de nuevas tecnologías. Justamente esta mañana participaba de una conversación, en realidad invité gente yo, estaba hablando, con lo cual no participaba, sino que la gente participaba. El asunto es que decían, no, porque la gente siempre se equivoca. La gente nunca se equivoca, ¿sí? De pronto, si vos tenés 20 personas que te preguntan algo, decís, bueno, ahora si vos tenés 200 personas que preguntan algo, lo que hiciste está mal. Sí, claramente está mal. De por sí, si ustedes entran a un sistema, un sitio web o lo que fuere y dice preguntas frecuentes, claramente lo que está hecho está mal. Porque no tendría que tener preguntas frecuentes. Este año, por ejemplo, es el año donde se pone de moda muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de marketing, de tecnología y demás. Pero en el mundo de la tecnología hay algo que es el UX, ¿sí? Que su traducción es las siglas de User Experience, ¿bien? O en español la experiencia de usuario. Algo que vamos a hablar brevemente de cómo vos, generando experiencia de usuario, podés hacer más plata, en definitiva. La realidad es que el tema que me toca tocar hoy es malísimo, pero voy a tratar de hacerlo bastante ameno, ¿sí? A mí me gusta tratar de dejar breves mensajes. Yo voy a hablar de el software, ¿sí? Como producto, llevándolo al software como servicio. Entonces voy a contar en el medio una historia, puede que cuente varias historias en el medio, me gusta contar historias. Después voy a hablar de un aspecto de marketing y voy a hablar de una experiencia de cómo, ¿sí? Salvando la instancia del software, no importa el software, ¿sí? Porque en realidad es un modelo que migra. Bien, lo importante es la conceptualidad de lo que yo voy a hablar. No importa la instancia del software. El software es algo que me dijeron, che, mirá, hay que hablar de creatividad e innovación y vos sos una empresa de software, así que habla de software. No me quedó otra, así que vengo a hablar de eso. Pero lo interesante es que desde la concepción de la idea del cambio de modelo, cómo ustedes pueden agregarle valor, ¿sí? Y haciendo lo mismo, un poquito distinto, ganar más guita. ¿Sí? De eso se trata en definitiva, y es la razón por la cual todos están sentados acá. De por sí yo estoy parado acá por el mismo motivo, ¿no? Que plata, si no, no estaríamos acá. ¿Hasta acá todos me siguen? Perfecto. ¿Saben lo que es eso que está allá? Lo que tiene un numeral. Hashtag. Es un hashtag, perfecto. ¿Alguien sabe qué es un hashtag? ¿Sí? La innovación es en el primer piso, ¿eh? Bueno. ¿Usuarios de Twitter acá? Perfecto. Los que no son usuarios de Twitter, empiecen a usar Twitter. No sé, básicamente, si hablamos de tecnología, Twitter está dentro del primer rango. Siempre, el problema siempre está en los que dicen, no, Twitter, no. O sea, todo es difícil, ¿no? Hoy, ¿todos tienen una tarjeta de débito y van al cajero y sacan plata? ¿Sí? ¿Todos? No es complicado, ¿no? Extracción adelanto, caja de ahorro, peso, cuenta corriente, sacas plata. ¿Se imaginan la primera vez que fueron? Recuerden por favor, la primera vez que le dieron la tarjeta y dijeron, anda, saca plata. No importa la edad que tenías. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue terrible, fue un asco. ¿Sí? Fue espantosa, ¿por qué? Porque hay una estructura mental que viene desde la escuela, ¿sí? A hacer cosas de una manera y cuando te las cambian es terrorífico. De por sí cambió Facebook. ¿Cuántos putearon porque cambió Facebook? Y la vez anterior, che, pueden responder, ¿eh? Si no me siento como en un stand-up comedy. Bueno, y ese es mi usuario de Twitter, ¿sí? Eso, ¿cuál es la idea del hashtag? La idea del hashtag es que se puedan seguir conversaciones a través de un canal que es Twitter. Twitter es una aplicación que te permite, no es una red social, Dios mío, basta de ser una red social,
¿sí? ¿Por qué no es una red social? La red social tiene la característica de que los nodos, ¿sí?, se pueden comunicar en forma bidireccional. O sea, yo lo conozco a él, empezamos a entablar una relación, él me habla, yo lo escucho, yo lo hablo, ¿sí? Es bidireccional. Yo sigo a Cristina Kirchner, ella no sabe que yo existo en Twitter, ¿me explica la red social donde se da? ¿Bien? Es microblogging, por Dios, llamemos las cosas por su nombre. Ahora, que después la prensa le llame red social y todo el mundo lo llame red social, está bien, díganle a su amigo el que sabe menos red social por un tema de tiempo, para no explicarle, pero sepan que no es una red social. El asunto es que el tema del hashtag lo que permite, estoy difónico, no sé si se dan cuenta, lo que permite es poder seguir conversaciones. O sea, por ejemplo, el domingo de la nata dice una boludez, la gente habla, ponen un hashtag y todos pueden seguir a través del hashtag lo que tuitean un montón de personas que eventualmente no se siguen. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Lo interesante del hashtag, ¿qué es? Que otras personas que no están acá, ¿sí?, pueden eventualmente seguir lo que está sucediendo a través del entorno por una forma comunitaria, porque todos ustedes empiezan a tuitear las boludeces que yo tengo para decir, entonces dicen, pará, en SAR Creativo se está hablando de cosas, ¿sí? Lo siguen, entonces siguen lo que dijo ella, él, fulano, mengano, sultano, y más o menos se arman una historia a partir de lo que ustedes dicen. Pero lo más importante de eso es que ustedes, a los seguidores de ustedes, a las personas que los siguen, de alguna manera, al tuitear o decir algo que eventualmente ustedes dicen, che, esto es interesante, es información que sirve, y es una manera de generar valor. Y así es como las marcas, eventualmente usando Twitter, deberían utilizarlo para generar valor de esa manera. No tirar promociones todo el día, pero bueno, no es una charla de marketing. Este soy yo, con un par de kilos menos, pero lo importante acá es, ¿cuál era la pregunta que todo el mundo se hacía en 1992 relacionado con el tema de la tecnología? ¿Sí? Recordemos, 1992, Commodore 64, ¿sí? Situamos, ¿cuál era la pregunta? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué otra pregunta había? La pregunta top en ese momento de la historia era, ¿cuál es la diferencia entre el software y el hardware? Esa era la pregunta. O sea, la gente no entendía cuál era la diferencia entre el software y el hardware. ¿Tenemos la diferencia? Aparte, ¿se acuerdan? Escuela, software, hardware, los periféricos. ¿Se acuerdan los periféricos? ¿Cuáles son los periféricos? El mouse, el teclado, la impresora. Bueno, todo eso evolucionó. La cuestión es que todos hoy ya sabemos cuál es la diferencia entre el software y el hardware. La pregunta es, en el mundo del software se dieron grandes negocios, ¿sí? Negocios millonarios, negocios que todos conocemos. ¿Cuál es la idea del software? El software como tal es, hola, viene algo que venía en un CD, venía en un... O sea, no voy a remontarme a una mateada acá, porque si no, se nos pianta un lagrimón con todas esas historias del 5 1/4, ¿se acuerdan? 3 1/2. ¿Se acuerdan las laptops con 4 GB de memoria? Las laptops así gordas. Bueno, y aparte de que tener una laptop era heavy ya. Casi como tener un tango era. Pero bueno, el asunto es que el software se instalaba. El software corría en la máquina. ¿Sí? Eventualmente, cuando había muchas máquinas, ¿sí?, que tenían que comunicarse, o sea, traten de no... yo planteo esta charla, pero muchas veces uno tiende a llevar el software al usuario común, ¿no? Uno dice, oye, ¿software qué es? El .exe que ejecuto y pasan cosas en la máquina. Olvídense de esa parte del software. Traten de mentalizar el software desde de la perspectiva de empresa, ¿sí? Si no tienen empresa y no tienen la más remota idea de qué sería tener una empresa, imagínense en una empresa con mucha gente, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes tienen que comprar software para resolver problemas a esa escala. ¿Bien? Paréntesis. En Argentina adicionalmente hay otro problema que es la ilegalidad, la idea de que de pronto Internet es gratis, ¿sí? Y la palabra crack, software traqueado y taringa son como Dios acá. Bueno, esa mentalidad es un gran error, ¿sí? Es el problema por el cual no evoluciona. ¿Cuántos de ustedes acá tienen la licencia de Windows y la pagaron 250 mangos? Levante la mano. Muy bien, señora. Vamos, 3. Perfecto, fíjense. Imposible que salga 250 más. ¿Sí? ¿Cómo que no? Windows 8 sale de 250 pesos. Después te
Ah, bueno, me sigue el negocio del software. Claro, pero vos sabés cuánto sale desarrollar eso, la gente, el marketing, un quilombo terrible. Bueno, ya sé, pero es un problema de Bill Gates. Bueno, el asunto es que otras preguntas que me hice a medida que yo iba pensando que hablar es ¿qué pasó con el packaging? Genial el packaging. Tengo un video, no tengo internet. Qué macabro. Tenía un video genial. Y no tengo ni 3G, qué bacán. Bueno, no importa. ¿Qué pasó con el packaging? No vi más las cajitas de Nord 32. ¿Sí? El otro día fui a Garbarino y te vendían la cajita de Office. Es genial ver esas cosas. Pero hoy, con la creatividad que hay en packaging, se podrían vender muchísimas cosas más. Hay un negocio fantástico. O sea, aparte del tema del software, que empieza a caer como venta de software, ¿cuántos van y compran software? Van a Plaza Rivadavia y se compran el Corel. ¿Bien? Entonces, todo eso generó que claramente una industria caiga. O sea, no es que caiga, es que se altere, tenga que inevitablemente modificarse. Entonces, otros negocios que se daban es en torno al software, ¿no? Actualizaciones. ¿Sí? La actualización se paga la actualización, no es gratis la actualización. Pero adicionalmente tenías el tema de las licencias. Entonces había personas, imagínense en una empresa, uno tiene una licencia, por ejemplo se contrataba Adobe, ¿sí? Dentro del paquete de Adobe, hablemos de bancos, por ejemplo, el Adobe nosotros que conocemos, el Reader, el PDF, Adobe tiene un montón de productos, entonces imagínate que tenían que contratar la licencia, y esa licencia implicaba, por ejemplo, te la daban abierta para instalarla 3 meses. Ahora, en un edificio de 500 personas, ha ocurrido que vas al piso número 3 y tienen licencias de Windows 2008 y bajás y el piso de abajo tienen Windows Sarasa, otro Windows. ¿Sí? Eso es un problema porque implica que gente vaya y lo use. Otro tema es el tema de las capacitaciones. Gran problema de las licencias. ¿Sí? Che, no, pará, yo con este software aprieto F, Control C y pasa esto. Ah, no. En ahora la actualización es distinta. Con lo cual implicaba capacitación. En todo lo que estoy diciendo, las empresas ponían plata y mucha plata en esto. Porque la gente lo tenía que usar. ¿Sí? Había empresas por ahí de 100 personas, una empresa mediana, chiquita, de 100 personas, necesitan software para poder hacer todo eso. Entonces, cada vez que hablamos de software, de gestión, de CRM, contables, de administración, de ventas. Todo eso eran software y cada uno implicaba todos estos negocios habría. ¿Sí? Adaptar el hard por el soft. Che, no, el soft es mucho más pesado, con lo cual el hard que tenía ya no te sirve. ¿Por qué? Porque la placa de video empezaba a transformarse en Frankenstein para caminar. Entonces necesitabas actualizar. Bueno, todas estas complejidades hizo a lo largo del tiempo que el tema cambiara. Me enteré no hace mucho, que hace 2 meses Adobe anunció que discontinúa el producto Adobe Suite. ¿Sí? El producto Adobe, que lo conocido por, si estoy hablando en chino con Adobe, Photoshop, Corel, Illustrator, Fireworks, ¿ubican más o menos alguno de todos esos? Sí. Bueno, anunció que no lo hace más. ¿Sí? En realidad no lo hace más y están pensando cómo llevarlo a un modelo cloud. ¿Sí? Cuando yo hablo de cloud computing, todos estamos en la misma línea, en la misma hoja, o hay alguien que no tiene idea qué significa cloud, salvando a el amigo Steve Jobs, que fue que lo creó. Va. ¿Sí? ¿Todos saben qué es cloud? ¿Sí? La señorita ahí, usted, así, hace así, ¿no? Le saco negro, señalame a la chica, llamala así en el hombro. No, delante tuyo, adelante. Ahí está, ella, sí. ¿Nos explicás a todos qué es cloud? Sí, vos. Es una nube, genial. O sea, que hoy hay un montón de cloud. ¿Y cómo me lo relacionas con la tecnología? No sé, me parece a mí... Dale, es genial las partes de las apariencias. No, me parece a mí que es como el servidor físico que antes teníamos, ahora es algo que está en la nube, no sé, en el aire, sí, que se almacena información ahí.
Perfecto, la base está. ¿Alguien tiene la otra parte de la información que es la parte de la nube? Está genial, el concepto está bárbaro. O sea, como ser humano, individuo que vive en la Tierra, saber eso es genial. ¿Alguien tiene la parte de atrás, la nube qué es? No. Bueno, la nube es el mismo software, el mismo hard, el mismo aparato instalado en un galpón gigante refrigerado, pero que se distribuye distinto. Bien, ¿cuál es el problema? Y vamos a hablar de un caso, por ejemplo. Vamos a algo tan simple como estos. Imaginemos un sitio web, ¿sí? Un sitio web que de pronto pautan un fin de semana en TV pública, ¿sí? Y los fines de semana reciben 3 millones de visitas, ¿sí? Para vender lo que quieran. Y durante la semana tienen 20.000. La pregunta que hago entonces, cuando ustedes se preparan desde el punto de vista de hard, el servidor, ¿para cuánto tienen que aguantar ese servidor? 3 millones. 3 millones. Ahora, los costos para bancar 3 millones, ¿qué hago durante los 5 días que tengo 20.000 visitas? Entonces, ese es uno de los problemas, ¿sí?, del tema hard. ¿Sí? El tema soft, que hoy tenemos dos grandes, que son por un lado tenemos a Amazon y por otro lado tenemos a Google, y después en el medio hay otros chiquitos, pero eso básicamente son los grandes jugadores. Lo que hacen ellos es administran todo lo que pasa atrás. Si vos necesitas poquito, te doy poquito, si necesitas mucho, te doy mucho, ¿sí? Y los costos son bajísimos. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia. Acá tenemos un caso de YNL Consulting, que es una empresa que lo que hacía es desarrollar software, ¿sí? Es una empresa con la que yo tuve una experiencia en el año 2001. Era una consultora de IT en Estados Unidos, bien, generaba un revenue anual de unos 10 millones de dólares, tenían 200 empleados aproximadamente, tenían oficinas en varias ciudades de Estados Unidos, tenían el Dev Center, o sea, los developers, los desarrolladores estaban en India, y todo esto, como les comentaba, es en el año 2002. Ahora, ¿qué recursos necesitaba YNL? Teníamos, por un lado, un administrador de sistemas, o sea, la persona que administraba los sistemas in-house, dentro de la empresa. Bien, el costo de esta persona generaba aproximadamente al año $100.000. Bien, $100.000, estamos hablando que la persona cobraba menos de $10.000 al mes. Si quieren, transformemos todo esto en pesos y más o menos es lo mismo, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenía un data center con más de 40 servidores. Un data center es un espacio que yo contrato, que hay 40 servidores, significa 40 aparatos dando vuelta, ¿sí?, con todo lo que implica ese hard, de mi administración, ¿sí? Y cada vez que había un inconveniente yo tenía que llamar al data center y administrar y mantener todo eso. Y algunos sistemas que había corriendo ahí adentro, tenías el control de código fuente, la administración de carpetas, la intranet, el Microsoft Exchange Active y cosas que no entraron en acá, pero... Esto, denme un segundito. Bien, ahí entró un poquito más, ¿sí? QuickBook, ¿sí? El ATC, que era un CRM, el sistema de telefonía IP, el sistema de control de tráfico. ¿Qué es el control de tráfico? Había muchas personas que trabajaban conjuntos, o sea, en una empresa, cuando manejan múltiples archivos, en ocasiones lo que suele suceder es que una computadora tiene el archivo local que maneja mi PC, pero por lo general hay un repositorio general de la compañía, entonces todas las personas se conectan a ese repositorio y levantan carpetas de ahí, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que hay un tráfico interno, así como hay tráfico en un sitio web, dentro de una compañía, por ejemplo, de 200 empleados, implica tráfico eso, con lo cual había que administrar todo este quilombete. Entonces, el de sistemas estaba todo el tiempo laburando e inclusive se evaluó la posibilidad de contratar a otra persona por las dudas, porque ni hablar lo que sucedía en caso de haber un inconveniente. Todo esto estamos hablando de software instalados, de múltiples cosas que acabamos de ver hace un minuto y una sola persona que está todo el tiempo administrando esto.
La cosa es que en el año 2004 empiezan la migración hacia este concepto de cloud, ¿no? Entonces, la primera experiencia que tienen es con el email. Entonces, ahí lo que hicieron básicamente es contratar un servicio de Rackspace, ¿sí? Rackspace es 5 minutos, estás loco, no, olvidate. Bueno, dale. El servicio de Rackspace, que es un servicio de hosting, ¿sí? Donde tiene una unidad que es cloud, y lo que hicieron es contratar el Rackspace Exchange con Active Directory. ¿Qué es esto en japonés? Es más o menos como Gmail, ¿sí? El servicio business de Gmail. En vez, vieron que, no sé si algunos de ustedes tienen cuentas corporativas, pero vienen que tienen Outlook, POP3, IMAP, toda esa verdura. Bueno, todo eso sucede, ¿por qué? Porque hay un servidor físico en algún lado y alguien lo administra. Ustedes tienen un hosting, hay un servidor y sucede todo eso. Bueno, todo eso genera costos y es un problema porque alguien lo tiene que administrar. Y seguramente el que tiene POP3 y todo eso, si eventualmente lo administran ustedes, alguna vez han tenido quilombo que no llegan. O por ejemplo, ahora hay una novedad que es que en las cuentas de ARNet, las cuentas por POP3 configuradas en Outlook no salen desde otro lugar que no sea la empresa, por ejemplo. No sé si alguno tiene esa experiencia, pero suele suceder. Después, el tema de los backups, el tema de soporte, es, che, quiero que la información no se pierda. Plop, otra vez, lo que hicieron es contrataron Rackspace Share Drive, que es un disco virtual, ¿sí? Como el iCloud o como el Drive de Gmail. Entonces tienen un disco en la nube donde yo guardo ilimitada cantidad de información y los costos de Rackspace en ese caso eran de 0,5 centavos de dólar por cada giga. 0,5 centavos de dólar por cada giga de almacenamiento de información. Entonces, los servicios fueron realmente muy económicos. Durante el año 2004 y el 2012 migraron todos los sistemas, ¿sí? Y se quedaron absolutamente sin nada on-site. O sea, no necesitaban ningún equipo físico para tener que elaborarlo. A todo esto, en el año 2008, el que administraba se fue, ¿sí? Gracias a Dios. Nunca más en la vida lo volvieron a administrar. Lo volvieron a contratar, perdón. Entonces, ¿qué fueron las cosas que se reemplazaron? Se reemplazó el CRM que es un software que instalaban, ¿sí? Y lo tenían que administrar múltiples personas. Empezaron a utilizar Salesforce, ¿sí? Salesforce es uno de los CRM más grandes del mundo, es cloud, es como Gmail. Yo pongo una URL, ¿sí? Me logueo y vía un browser pasa todo ahí adentro, ¿sí? Las actualizaciones se generan y como es el negocio de eso hay múltiples features que van sumándose. Features son características que se van sumando todos los meses. Por otro lado, lo que es la intranet es el software por medio del cual se comunicaban entre empleados. Pasaron a Confluence Online, otro servicio. Todo lo que era la programación de código, empezaron a usar Subversion, ¿sí? ¿Vieron cuando se programa, no importa. VoIP, ¿sí? Telefonía VoIP, eso sí, lo debe conocer todo el mundo. Empezaron a usar 8x8.com y QuickBook, que QuickBook es un sistema de administración contable, empezaron a usar la versión de QuickBook Online. Con lo cual, la reducción de costos que se generaron son altísimos. Me quedan 5 minutos y todavía no tengo lo más importante. Entonces, algunos beneficios del SaaS, que son, punto número 1, las aplicaciones siempre están actualizadas. Hay updates constantemente. En el software yo tengo que ir a actualizarlo. Y encima tengo que pagar esa actualización, ¿sí? Casi, ya estoy. Después, no hace falta personal para mantener absolutamente nada. O sea, yo llamo por teléfono y hay alguien que está del otro lado resolviendo el problema. No, costos físicos, el UPS, la refrigeración, el servidor, el lugar donde hay cosas. Terrorífico. Bien, y los servicios SaaS cuentan por lo general con integraciones. Bien, por ejemplo, un ERP o un CRM se integra automáticamente con otro tipo de aplicaciones, con lo cual eso resuelve un gran problema. Entonces, para cerrar, les voy a contar la historia de una nave, ¿sí? Esa nave se llama Lander, que es un producto que se desarrolló acá en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata. Es un producto que ideé yo, después de tener tiempo, y nace a partir de la necesidad de que había personas que necesitaban un producto que se llama Landing Page, ¿sí? Que sirve básicamente para el segmento del marketing online. Ahora, ese producto, siguiendo esta idea, ¿sí? La evolución del marketing más o menos se da de la siguiente manera. Tenemos,
Por un lado, hace millones de años después de la Revolución Industrial, la era de los commodities. De la era de los commodities se pasa a la era del producto. Dijeron, che, pará, el mismo producto, commodity, agarrarlo, arreglarlo un poquito más, meter un packaging distinto y venderlo más caro. Bien, hace 50 años atrás decían, che, tenés un producto, bueno, metele un servicio, ¿sí? Acomodarlo un poquitito más y venderlo más caros. Y hoy, ¿sí? Para hacerlo más caro, le tenés que meter una experiencia. Hoy se habla del marketing de la experiencia. Entonces, la experiencia claramente hoy permite generar mayor cantidad de ingresos. Entonces, fíjense como por ejemplo, ya termino, como por ejemplo hoy Nike, ¿a qué se dedica Nike? La resumo, puede ser que Nike se dedique a la venta de indumentaria y calzado, ¿sí? Alguien me responde por qué Nike desarrolla una aplicación donde yo puedo salir a correr y me mide la performance de cuál es mi velocidad promedio. ¿Por qué si yo pongo música y cuando empiezo a reducir la velocidad me cambia la música y me pone música con más ritmo para que siga corriendo? ¿O por qué me puedo juntar con gente para salir a correr en grupo? ¿Por qué Nike hace eso? Porque es parte de la generación de valor, es parte de la experiencia que me permite vivir Nike, aunque yo uso Reebok. Bueno, entonces, en el mundo de Lander es una aplicación divina, ¿sí? Que lo que te permite hacer es crear esas paginitas a través de un editor que es drag and drop, todo fantástico, divino, y te permite unos reportes excelentes. La realidad es que esto es una fantasía, una mentira de la experiencia. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio se dieron cuenta, cuando se lo dije yo, 3 años después de haber desarrollado la aplicación, es el viejo modelo de negocio de hosting, pero lo disfrazamos con un editor fantástico, drag and drop, con todo el user experience y todas las palabras complicadas que a la gente le encanta, y lo cobramos carísimo, pero la gente lo compra. ¿Por qué? Porque hay una experiencia y hay una solución a un problema. El negocio es exactamente el mismo negocio de hosting. Lo que pasa es que adelante le metiste algo que hizo que la experiencia del usuario sea excelente y en definitiva le resolvías el mismo problema que antes, pero más lindo. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, eso era todo lo que tenía para decirte. Muchísimas gracias. Espero más o menos quede la vaga idea. Creo que la parte principal de todo esto fueron los últimos 2 slides, ¿no? La idea de generar experiencia y agregarle valor a las cosas. El modelo puede ser exactamente el mismo, pero si vos variás un poquito la experiencia y cómo se lo presentás al usuario, es simple. Y esto se compagina con una de las primeras cosas que dije, que fue el usuario, ¿sí? Si dice que está mal, está mal. Y el FAQ, el preguntas frecuentes, hay que eliminarlo, ¿sí? Si el usuario tiene que haber preguntas frecuentes, claramente algo está mal. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Espero al menos haberlos entretenido un rato y estoy a disposición de ustedes. Gracias nuevamente.